En 2005, Diego Maradona dirigió el programa La Noche del 10 en la televisión argentina. Fueron 13 episodios. En el último de ellos, la tecnología permitió la entrevista imposible. Que el Diego Maradona, director del programa, entrevistara al Diego Maradona persona. Una de las últimas preguntas fue: ¿qué le dirías a Maradona en el cementerio? Maradona le respondió a Maradona y dijo que le diría gracias por haber jugado al fútbol. Yo sería un poco más amplio y lo dejaría en un gracias nomás. Un gracias por todo. Un gracias Maradona. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En YouTube me encuentras en el canal Barceló y Asociados y en Facebook nos encuentras en la página de Radio Intereconomía Asturias. Esta semana hay 3 noticias económicas fundamentales. Yo creo que la primera que merece ser mencionada es el acuerdo al que han llegado el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña para, según sus palabras, armonizar, en nuestras palabras, subir los impuestos a todas las comunidades autónomas para ponerlos al nivel probablemente de la comunidad más gastiza o más derrochadora. Es evidentemente una noticia muy mala que empeora, digamos, suma una nueva amenaza a un panorama económico ya suficientemente incierto y, digamos, nebuloso, por decirlo de alguna manera. Me voy a referir a eso un poco más adelante. El segundo punto, la segunda noticia es que ya empieza a haber síntomas de, podríamos llamarlo, desesperación fiscal, en el sentido de que se están empezando a notar medidas desesperadas de obtención de recursos por parte de la agencia tributaria, del fisco en general, lo que es, por otro lado, una contradicción con el hecho de que el gobierno gasta sin control. Entonces, si por un lado gasta sin control, es evidente que los recursos no le van a alcanzar. Pero cuando se empiezan a tomar medidas desesperadas, como las que te voy a comentar ahora, encima en un contexto económico delicado, como por decir algo suave, la preocupación es doble, porque no solo quiere decir que el gobierno se está dando cuenta de que el déficit está descontrolado y el aumento de la deuda pública está fuera de control, sino que ya están, digamos, raspando el hueso, ya no tienen de dónde sacar. Y eso es un mal presagio, porque cuando un gobierno se empieza a quedar sin recursos, empieza a demostrar falta de recursos, o bien esto nos anticipa nuevas subidas de impuestos o una situación de las cuentas públicas más preocupante de lo que pensamos. Una es la subida de las cuotas de los autónomos, que en septiembre subieron entre 3 euros y 12 euros, porque es la subida que estaba postergada desde el comienzo de año, pero ahora en noviembre van a volver a subir. Y tú dirás, bueno, 3 euros más subirán en noviembre, entre 3 y 12 euros según la base de cotización. Pero el punto es que estamos hablando de un colectivo en general muy golpeado. Hay algunos que evidentemente no pueden ni siquiera trabajar porque el gobierno no les permite. Y que aún así el gobierno no postergue o no cancele directamente la subida de las cuotas de autónomos. No solo eso, sino que para 2021 hay prevista otra subida porque suben los tipos de cotización de cese de actividad y de las contingencias profesionales. Entonces yo no me puedo imaginar en un contexto económico en el que los
autónomos están golpeados y muchos lamentablemente no van a poder superar esta crisis y que el gobierno siga pensando en subir las cuotas. No solo en estos tipos que te estoy mencionando, sino también recordemos que está ahí el otro proyecto, que es que los autónomos coticen según sus ingresos reales, lo que significa también subir la cuota a la mayoría de ellos. Lo que pasa es que un autónomo no sabe cuáles son sus ingresos reales, porque puede perder clientes, puede facturar y no cobrar, puede cobrar a 6 meses. Entonces, ¿cómo va a definir el gobierno los ingresos reales? ¿Por lo facturado, como es en el caso del IVA? ¿Cómo va a ser? Entonces, por eso el sistema actual es muy razonable, es decir, se fija una base mínima y se fija una base máxima, y el autónomo elige y paga en función de lo que considera oportuno para sus circunstancias particulares. E incluso ahora la base de cotización se puede cambiar cada 3 meses, cosa que es realmente muy bueno. Lo que nos está diciendo el gobierno implícitamente es que la gente no tiene motivos para confiar en el sistema de pensiones y por lo tanto tienen que obligarlos a aportar más. Si el sistema de pensiones fuese confiable y si la gente tuviera la convicción de que hay gestores prudentes, profesionales, en las cuentas públicas, pues probablemente la gente aportaría más porque es una forma de ahorro. Dirían, aporto más y luego recibo más. Pero claro, lo único que está claro en este caso es que se va a aportar más. Ahora lo de recibir más ya eso está en duda. Y por eso es que el autónomo en general se decanta por pagar la cotización mínima. Pero en cualquier caso, si paga la cotización mínima, él recibirá luego la pensión mínima. Y entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando el gobierno insiste en subir la cuota de los autónomos, en realidad lo que está queriendo hacer es aumentar la recaudación, pero no aumentar lo que va a pagar después. Y de hecho, hay unos 75.000 pensionistas a los cuales todos los meses se les embarga parte de su pensión porque han tenido diferencias con la agencia tributaria en la liquidación de algún impuesto. Bueno, pues en este momento la Dirección General de Tributos ha cambiado un criterio y en definitiva a esos 75.000 pensionistas se les va a embargar una proporción mayor de sus pensiones. Entonces, por un lado tenemos el gobierno que sube el 0,9%, que les va a subir en el 2021, el 0,9% de las pensiones a todos los jubilados, a pesar de que el IPC de este año va a ser negativo, es decir, sube las pensiones cuando no tiene ni los recursos ni ninguna necesidad de hacerlo, o sea, lo hace por demagogia, y al mismo tiempo busca recovecos, excusas, como para quitarle parte de su pensión en este caso a los 75.000 pensionistas que tienen parte de su pensión embargada por diferencias con Hacienda. Insisto, tanto el tema de las cuotas de autónomos como este cambio de criterio de Dirección General de Tributos, yo los interpreto como manotazos de ahogado, manotazos de un gobierno que ya no sabe de dónde sacar recursos porque no hay dinero que le alcance, dado que es un barril sin fondo en términos de gasto. Y la tercera medida relevante de la semana es la ruptura de las negociaciones para la compra del Banco Sabadell por parte del BBVA. Teniendo en cuenta lo que te comenté la semana pasada, de que esa operación era más bien una respuesta defensiva ante el contexto anormal y autodestructivo que ha creado la política monetaria del Banco Central Europeo de tipos de interés negativos, es decir, no era una operación de consolidación que surgía
libremente del mercado o de empresarios pensando en mejorar sus negocios, sino que era, bueno, no podemos ganar dinero con los tipos de interés, ¿cómo hacemos para mantener nuestro negocio a flote? Entonces, desde ese punto de vista, que no se fusionen, que el BBV no compre el Sabadell, no parece una mala noticia. Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo tenemos que el contexto autodestructivo, como digo, va a seguir en pie, porque el Banco Central Europeo no ha dado ninguna señal de que piense cambiar esta política. Entonces, cada banco por su cuenta seguramente buscará otras operaciones para ganar tamaño y poder reducir sus costes y tratar de sobrevivir. Si es que no retoman las negociaciones y esta ruptura es simplemente una estrategia de negociación, que tampoco lo podemos descartar. En cuanto al tema de la armonización fiscal, el tema puesto en contexto es el siguiente. Las comunidades autónomas tienen la potestad de bonificar, reducir o hacer más gravosos los impuestos que tienen cedidos, como por ejemplo el impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonio, actos jurídicos documentados. Y por supuesto, las comunidades autónomas, según el criterio de la gente que gobierna en cada caso, hacen uso de esa potestad. ¿Cuál es el problema? Que eso crea una sensación de agravio entre ciudadanos de distintos territorios, porque por un hecho imponible, unos pagan más que otros. El ejemplo más sangrante es el del impuesto de sucesiones, que aquí en Asturias podemos pagar, según el ejemplo que uno tome, 100 o 200 veces más que lo que se paga en Galicia o en Cantabria, y muchas veces más que lo que se paga en Canarias o en Madrid. Y eso es evidentemente agraviante. Pero por otro lado, yo siempre digo que esa competencia fiscal entre distintas comunidades autónomas tiene un aspecto revelador, que permite tener una medida de la ineptitud de los diferentes gobiernos. Es decir, si a un gobierno le alcanza sin cobrar el impuesto de patrimonio y sin cobrar o cobrar algo mínimo de sucesiones, pero otro, como el de Asturias, tiene que tener el impuesto de sucesiones más caro de Europa, y también un impuesto de patrimonio que recarga el tipo de la ley nacional, entonces uno dice, y evidentemente en Asturias el gobierno no sabe gestionar los recursos públicos tan bien como los de otros territorios. Por supuesto que los gobiernos, en este caso el de Asturias, pero también el de Cataluña u otros, no van a admitir que ellos tienen que tener una mayor presión tributaria porque son más ineptos. Ellos dicen que se ven obligados a cobrar impuestos más altos porque, y ahí nos podemos encontrar los motivos más diversos, porque su economía es más pequeña, como en el caso de Asturias, porque la población está envejecida, porque están peor financiados, porque no tienen buenas comunicaciones, cualquier cosa pueden decir. Ahora, si esos mismos argumentos, aunque sean disparatados, pero esos mismos argumentos los dijeran gobiernos austeros, diría, bueno, tiene un pase por lo menos. Pero la verdad es que por un lado te están diciendo que no tienen más remedio que cobrar impuestos altos, pero por otro lado son gobiernos que financian televisiones públicas deficitarias, que son máquinas de propaganda muchas veces, que han multiplicado el número de observatorios, como se llaman ahora, y de institutos y de fundaciones, que entregan subvenciones a todo tipo de entidades, de los más variados fines, y hay muchísimos ejemplos más de derroche. Muchísimos ejemplos más. Comentamos aquí una vez que solo en el caso de los presupuestos de los parlamentos autonómicos, en los que solo ahí se derrochan cerca de 300 millones de euros por año en el conjunto de comunidades autónomas. Simplemente llevando los gastos de todos los parlamentos autonómicos al nivel
del parlamento más austero, que si mal no recuerdo era el de La Rioja. Y ten en cuenta una cosa, que los gastos de los parlamentos autonómicos es apenas el 0,5% de los presupuestos autonómicos. O sea, en una partida que es absolutamente marginal, nos podemos ahorrar 300 millones de euros. Bueno, esas mismas personas, esos mismos gobernantes, nos dicen que no tienen más remedio que aumentar los impuestos porque no les alcanza el dinero. Evidentemente, es una broma de mal gusto. Ahora, en este caso, lo de la armonización es todavía peor, porque los mismos partidos que por un lado, como en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, defienden un mayor autogobierno, bueno, ellos incluso fueron más allá, con un intento de golpe de Estado, cuando declararon la independencia que duró unos segundos, pero también en el caso del Partido Socialista, que siempre habla de avanzar hacia el federalismo, que quiere más competencias, más autonomía. Bueno, esos mismos partidos quieran, mientras dicen eso, por otro lado, quieran armonizar los impuestos cedidos a las autonomías, es absolutamente contradictorio y no tiene un sinsentido. Porque en definitiva, detrás de esa palabra armonizar, lo que se esconde es en realidad la limitación de las competencias tributarias que ahora tienen las comunidades autónomas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieren más competencia para comunidades autónomas o menos competencias? ¿Quieren ser federales o no quieren ser federales? ¿O quieren centralizar el Estado? Realmente muestra una contradicción y una falta de claridad en los principios alarmante, que tampoco nos sorprende por otro lado. Porque cualquiera que se ponga a pensar un poco se da cuenta que si alguien realmente quiere armonizar, eso es algo que está al alcance de cualquier gobierno. Simplemente tiene que bajar los impuestos cedidos al límite mínimo, al punto mínimo que permita la ley. Y ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que para poder hacer eso y que todas las comunidades autónomas queden armonizadas, bajando los impuestos al nivel, como digo, mínimo que permita la ley, esos mismos gobiernos tendrían que ser cuidadosos con los gastos. Y eso es algo que los socialistas de todos los partidos no están dispuestos a hacer. Porque ellos consideran que el dinero público no es de nadie y por lo tanto, como no es de nadie, gastemos sin problema y después ya veremos qué hacemos si decimos que tenemos la necesidad de financiar los servicios públicos y el escudo social y todas esas cosas y por eso hay que cobrar más impuestos. No. Cobran más impuestos porque no saben gestionar. Tal vez incluso no es que no sepan, ni siquiera les interesa gestionar bien los recursos públicos. Pero vamos a ver. Es imposible igualar los conocimientos de todos los alumnos al nivel del más listo. De la misma manera, es imposible igualar a toda la sociedad en la riqueza al nivel de los más ricos. Por eso, cuando el socialismo habla de igualdad, en realidad lo que te está ofreciendo es una solución mediocre. ¿Cuál es? Rebajar los conocimientos al nivel del más burro de la clase y confiscar la mayor cantidad de riqueza con la esperanza de igualar en la pobreza. Porque esa es la única igualdad que te pueden garantizar. La igualdad en la pobreza, la igualdad en la ignorancia, la igualdad en la desidia, la igualdad en la vagancia. Es decir, quitando incentivos a todos los que quieran hacer las cosas bien. Y esa solución mediocre es la que está detrás del acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana y el PSOE. Castigar a todos los ciudadanos por igual para ponerlos al nivel del gobernante más despilfarrador. ¿En qué cabeza cabe que eso puede ser una solución equitativa? ¿En qué cabeza cabe que eso pueda ser algo que la gente está demandando? Lo que la gente no quiere es pagar 100 veces más por una cosa en una comunidad autónoma de lo que se paga en la comunidad autónoma de al lado. Pero a nadie se le ocurre que le aumenten los impuestos a la comunidad autónoma de al lado. La solución socialista, la solución mediocre, es una solución empobrecedora que va a perjudicar, como siempre, como ocurre con las políticas socialistas, cuanto más
avanzan, más perjudican a los parados, más perjudican a los más humildes, y ahí están los ejemplos extremos de Cuba y Venezuela, que están todos perfectamente iguales en la pobreza, excepto los jerarcas, por supuesto. ¿Por qué te digo que es una solución empobrecedora? Si hasta ahora una empresa o un particular tenía la posibilidad de fijar su domicilio fiscal en Madrid para huir, por ejemplo, del infierno fiscal de Asturias, si hay una armonización como quiere Esquerra Republicana y el PSOE, eso ya no lo va a poder hacer. Pero lo que se están olvidando los socialistas de todos los partidos es que, aunque armonicen para arriba todos los impuestos en las comunidades autónomas españolas, aún va a quedar el resto del mundo. Entonces, es una empresa que quiere huir del infierno fiscal de Asturias, en lugar de irse a Madrid, se podrá ir a Dublín, a Praga o a Ámsterdam, por darte 3 ejemplos de ciudades europeas donde puede ir perfectamente porque son parte de la Unión Europea y donde se cobran mucho menos impuestos. Por eso esos mismos socialistas de todos los partidos claman por armonizar los impuestos también al nivel de la Unión Europea, y obviamente siempre con una intención confiscatoria. Siempre nivelar al nivel del más caro para saquearte más y para confiscarte una mayor proporción de tu trabajo. Entonces, la armonización que están promoviendo ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias va a derivar en la pérdida de actividad económica, en la pérdida de empleo, en la misma medida en que aliente el exilio fiscal de empresas y personas de altos ingresos. Y esto no es una hipótesis. Cuando en Francia tuvieron, si mal no recuerdo fue el gobierno no el de Sarkozy, el que lo sucedió, bueno, me olvidé el nombre del presidente francés, que no tuvo mejor idea que llevar el IRPF para los ingresos superiores a 1 millón de euros al 75%. ¿Qué consiguió? Que el dueño de Louis Vuitton se fue a Bélgica, que Gerard Depardieu se fue a Rusia. Y esos fueron los 2 casos que trascendieron, pero habrá habido miles. Entonces, aquí es lo mismo, porque la gente no se va a dejar sablear simplemente porque a 2 personas se les ocurre castigar fiscalmente a la gente. Por lo tanto, el impuestazo que en su día hicieron en Francia no castiga a los ricos, porque ellos se van. Y lo mismo va a pasar aquí en España. El verdaderamente rico tiene formas, tiene mecanismos para evitar el sablazo. Como digo, simplemente muda su empresa, la traslada a otra jurisdicción. Los que van a pagar la armonización fiscal de Sánchez e Iglesias son los parados, que todavía van a tener más difícil encontrar un trabajo, y los que van a tener peores expectativas laborales. Todo eso porque al irse empresas o irse de gente de altos recursos, la inversión se reduce. Pero además, la armonización va a estimular la evasión tributaria, cosa que junto con el desincentivo al ahorro y a la inversión que te estaba mencionando antes, todo puede terminar derivando en una menor recaudación de impuestos. Es decir, van a subir los impuestos, van a armonizar, y lo que van a conseguir es más evasión y que se vayan empresas y personas de altos ingresos, por lo tanto al final la recaudación puede ser menor. Y entonces, ¿qué van a hacer ahí? Volver a aumentar los impuestos. La armonización socialista, lejos de traer equidad o justicia, es como poner una piedra más en la mochila de por sí pesada con la que ya carga la economía. Y yo creo que es otra cosa más que hay que sumar a la ya larga y creciente lista de cosas que un futuro gobierno, de ser sensato, va a tener que derogar.